Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión preparatoria del examen final de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros del Máster en Auditoría de Cuentas de la Universidad a Distancia de Madrid, en su convocatoria de junio 19. La sesión está siendo grabada y tenéis acceso a la misma en el último bloque del aula virtual, donde tenéis el enlace para que podáis acceder. Asimismo, la presentación que tenéis en pantalla y que me va a servir de soporte para esta sesión, la tenéis también disponible, subida en el último bloque del aula virtual para su consulta. Bien. Comenzaremos por una serie de recomendaciones generales. En primer lugar, es necesario que comprobéis que cumplís con todos los requisitos establecidos en la guía docente en cuanto a entrega y aprobación de actividades y controles para poder presentaros al examen. La asignatura consta de 3 actividades de aprendizaje, de 3 actividades de evaluación continua y de 3 controles, lo que supone 9 actividades formativas en total. Para poder presentaros al examen es imprescindible haber realizado y aprobado el 50% de las AECs y el 75% de los controles. Dado que hay 3 controles, para alcanzar el 75% requerido hay que tener realizados y aprobados los 3 controles. Dado que hay 3 AECs, para alcanzar el 50% requerido hay que tener realizadas 2 AECs. De no hacerlo así, aun en el caso de que alguien se presentase, pues el examen se le consideraría suspenso. Igualmente, no se admitirán entregas posteriores a la fecha de cierre de actividades, establecida en su prórroga el 9 de junio. Esta presentación es orientativa para facilitar el estudio del examen. El temario susceptible de entrar en el mismo es todo el visto en las unidades didácticas de la asignatura. No obstante, la recomendación para los alumnos es que preparéis en primer lugar las preguntas que se indican a continuación. El examen consta de 2 partes. La primera parte está compuesta por 10 preguntas de test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. La segunda parte consta de un caso práctico. El examen se califica sobre 10 puntos. La primera parte pesa 4 puntos, cada una de las 10 preguntas pesa 0,4 puntos y la segunda parte pesa 6 puntos. La misma se va a componer de 2 apartados. El primero otorga 3 puntos y el segundo otorga otros 3 puntos. ¿De acuerdo? Esta segunda parte, este caso práctico, se divide en 2. Una primera parte que otorga 3 puntos y una segunda parte que otorga otros 3 puntos. Las preguntas erróneas del test no descuentan puntos. La duración del examen es de 1 hora y 30 minutos. No se pueden utilizar materiales didácticos ni apuntes, pero sí se puede utilizar calculadora. No se permitirá el teléfono móvil ni ningún otro dispositivo con conexión a Internet como calculadora. Primera parte, preguntas que debéis repasar especialmente. Bueno, pues algunas cuestiones como la definición de balance financiero de gestión. Recordad que el mismo tiene pues las 2 partes, el activo capital invertido o activo neto y el pasivo capital empleado o fondos con coste. Los fondos sin coste están excluidos de dicho balance. La condición de equilibrio de un balance radica en que el fondo de maniobra sea mayor que 0. Los inductores de la rentabilidad financiera o ROI son el ROIC, el endeudamiento, el coste efectivo de la deuda y el tipo efectivo del impuesto. Las necesidades operativas de fondos se determinan como activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Los ingresos y gastos imputables directamente al patrimonio neto y que están representados a través de los grupos 8 y 9 no existen en el Plan General de Contabilidad de Pymes. Dichos ingresos y gastos se transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se liquidan las operaciones. Componentes del activo corriente, por ejemplo, pues la tesorería, los clientes, las existencias, gastos anticipados, inversiones financieras temporales, es decir, todos los bienes y derechos que la empresa va a convertir en liquidez en el corto plazo. Bien. Asimismo, es importante desagregar los conceptos de capital corriente y de fondo de maniobra. Numéricamente, ambos coinciden, pero su explicación es distinta. Conceptualmente, ambos conceptos son diferentes. El capital corriente se determina como activo corriente menos pasivo corriente, mientras que el fondo de maniobra se determina como patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Obviamente, por el principio de partida doble deben coincidir, pero recordemos, el capital corriente es una magnitud de corto plazo, que expresa los activos corrientes que son financiados con fondos de largo plazo. Mientras que el fondo de maniobra es una magnitud de largo plazo que representa los fondos de largo plazo que financian activos de corto. El beneficio neto del ejercicio, recordad que debe aplicarse al año siguiente, bien a reservas o bien a beneficios, y, entre otras cosas, las características de una situación de quiebra pues radican en que la empresa no tiene activos suficientes para hacer frente a todas sus deudas. Al estudiar la cuenta de pérdidas y ganancias es importante recordar el ratio de cobertura de intereses definido como BAFI entre gastos financieros.
Al estudiar la cuenta de pérdidas y ganancias es importante también recordar el concepto de actividad interrumpida frente a lo que serían las operaciones continuadas. Cuando hay una enajenación de inmovilizado, recordemos que su valor neto contable es igual al coste histórico menos la amortización acumulada, siendo el precio de venta del activo el valor neto contable más el resultado por enajenación de inmovilizado. En cuanto al estado de flujo de efectivos, recordad que el mismo no es obligatorio para las pymes. Hablamos antes de las definiciones y partidas que componen el activo corriente y recordad, pues, ya de conjuntos bienes y derechos que van a estar menos de un año en el seno de la empresa. Serán recuperados en forma de tesorería. Posibles signos de tensiones de tesorería pues se podrían plantear en reducciones del saldo de tesorería cuando existen aumentos de los pasivos corrientes o cuando se reduce el ratio, los ratios de liquidez de una manera importante con respecto a periodos anteriores. Al hablar del estado de flujo de efectivo, tipos de flujos de caja del mismo, dentro del Plan General de Contabilidad, pues serían los flujos de la explotación, los flujos de la inversión, los flujos de la financiación. ¿Cómo afecta el endeudamiento a la rentabilidad financiera? Pues esa es una cuestión que dependerá básicamente de la diferencia o margen entre el ROIC y el coste efectivo de la deuda. Un gasto financiero, si no se paga, recordad que aunque afecta al resultado, no afecta al cash flow. Igualmente, siguiendo con el cash flow, un ajuste importante en el apartado 2K es aquel que, entre otras partidas, pues debe hacerse como restar los trabajos realizados por la empresa para su activo y sumar los gastos desembolsables asociados a dichos gastos activados. Características de los mercados financieros primario y secundario. Cuenta de pérdidas y ganancias funcional frente a cuenta de pérdidas de ganancias financiera, sabiendo que la cuenta de pérdidas y ganancias financiera desagrega los gastos por subgrupos en función de su origen o naturaleza, mientras que la cuenta de pérdidas funcional o analítica lo que hace es transponer dichos gastos por naturaleza a las distintas actividades de la compañía, denominando costes a aquellos consumos, aquellos gastos en los que la empresa incurre para fabricar un bien o prestar un servicio. Si no disponemos de esa información extracontable para asignar recursos a actividades, consumos a actividades, no podremos elaborar la cuenta analítica y no podremos determinar, por tanto, por ejemplo, ni el coste de la mercancía vendida ni el resultado bruto de la explotación. Partidas que intervienen en la realización de previsiones financieras de resultados, una partida importante. Situación de control de una sociedad dominante frente a otras dependientes, en el caso de estados consolidados. Bien, con respecto a la segunda parte del examen, ejercicios que pueden caer. En primer lugar, análisis de rentabilidad de la empresa. Debéis memorizar pues las siguientes fórmulas. La determinación del ROI como beneficio antes de intereses e impuestos entre activo total medio. La determinación del ROIC como BAGFI entre activo neto medio o capital invertido. Recordando que en este caso el activo neto se puede determinar de dos maneras. Como activo no corriente, excluyendo o restando la parte de los activos financiada con subvenciones, donaciones y legados y pasivo por impuesto diferido, por tanto el activo no corriente, más las necesidades operativas de fondos, esto es los activos corrientes operativos menos la parte financiada con pasivo corriente operativo, más las inversiones financieras temporales. Por tanto, el activo neto ANC más NOF más IFT también lo podemos obtener como activo total menos fondos sin coste. Otro ratio importante, el ROE, beneficio neto entre patrimonio y neto medio. El desglose del ROIC se debe hacer también como margen por rotación, donde el margen es BAGFI entre ventas y la rotación es igual a ventas netas entre activo neto medio o capital invertido medio. El desglose del ROE es importantísimo y se determina como la suma, todo entre paréntesis, del ROIC más el apalancamiento financiero. Y todo ello, ROIC más apalancamiento financiero, lo multiplicamos por 1 menos T. En este sentido, recordemos que la E es la deuda financiera media, pasivo no corriente, salvo si hubiera pasivo por impuesto diferido, más el pasivo corriente bancario, es decir, el pasivo exigible con coste, dividido entre el patrimonio neto medio. Si tuviéramos aquí subvenciones, donaciones y legados, lo tendríamos que excluir del patrimonio neto. El coste efectivo de la deuda será igual al gasto financiero entre la deuda financiera media y, por tanto, el apalancamiento financiero o rentabilidad añadida debida al endeudamiento para el accionista sería el endeudamiento por ROIC menos el coste efectivo de la deuda. Finalmente, el tipo efectivo del impuesto será el impuesto sobre beneficios dividido entre el beneficio antes de impuestos. Todas las variables del balance referidas a activo total, a activo neto, a patrimonio neto,
a deuda financiera. Todas esas deudas, si así se nos requiere, tendrán que ser evaluadas calculadas sobre saldos medios. Es decir, que será saldo para cada una de las variables, saldo inicial más saldo final partido por 2. Otra técnica de análisis, en este caso para la liquidez muy importante, es el periodo medio de modulación, donde mediremos en días el tiempo que tarda la empresa desde que tiene que pagar a los clientes hasta que cobra, desde que tiene que pagar a los proveedores hasta que cobra a los clientes. Su fórmula es, y por favor tenedlo en cuenta y no os equivoquéis, periodo medio de almacenamiento más periodo medio de cobro menos periodo medio de pago, siempre restando el periodo medio de pago. El almacenamiento, saldo promedio de existencias entre coste medio diario de la mercancía vendida, el consumo de mercaderías, ¿de acuerdo? Periodo medio de cobro, saldo medio de clientes entre las ventas medias diarias, es decir, ventas netas de descuentos y devoluciones por 1 más el IVA y todo ello dividido por 365 días. Periodo medio de pago, saldo medio de proveedores entre las compras netas medias diarias. Esto es, las compras netas de descuentos y devoluciones multiplicado por 1 más el IVA y todo ello dividido por 365 días. Recordemos que las compras son el consumo de la mercadería, el consumo el consumo de las mercaderías más las existencias finales menos las existencias iniciales. Otras posibles preguntas que pueden caer, pues la determinación del cash flow por los métodos directo e indirecto, siendo el método directo aquel que determina cobros y pagos, siendo los cobros el saldo inicial del balance pendiente de cobro más las ventas devengadas en el periodo menos el saldo final del balance pendiente de cobro. Y siendo los pagos con signo menos por delante y entre paréntesis el saldo inicial del balance pendiente de pago más los gastos devengados desembolsables menos el saldo final del balance pendiente de pago. El método indirecto, por el contrario, no calcula separadamente cobros y pagos, sino que parte de un resultado devengado, suma los ajustes por gastos no desembolsables e ingresos no embolsables, lógicamente suma los gastos y resta los ingresos, y suma los cambios en el capital corriente, donde el incremento de clientes afecta negativamente a la tesorería y el incremento de proveedores afecta positivamente a la tesorería. Otro ejercicio importante, pues, por ejemplo, la comparativa entre el índice de crecimiento interno y la tasa de crecimiento de las ventas, siendo el índice de crecimiento interno el beneficio retenido entre el patrimonio neto medio, donde el beneficio retenido con criterio de caja de un periodo es igual al beneficio neto de ese periodo menos los dividendos pagados de ese periodo. Los dividendos pagados se obtienen como reservas del año anterior más beneficio neto del año anterior menos reservas del año en curso. La tasa de crecimiento de las ventas se calcula, es el mero porcentaje de incremento de las ventas netas, el porcentaje horizontal, serían ventas netas del año en curso menos ventas netas del año anterior, todo ello entre paréntesis, dividido entre las ventas netas del año anterior. Y aquí, a partir de ese momento, hay que calcular la diferencia, hay que cuantificar la diferencia entre el ICI y la TCV, sucediendo que si la misma es mayor que 0, pues nos encontraremos ante un superávit de caja. Mientras que si el ICI es más pequeño que el TCV, la diferencia entre ambas magnitudes será un déficit que tendremos, lógicamente, que cuantificar. Otros posibles ejercicios, pues por ejemplo, si nos piden el análisis de la liquidez, podrían exigirnos los ratios de liquidez de corto plazo, de liquidez general, de test ácido, de disponibilidad inmediata o tesorería, cálculo de los ratios de liquidez de largo plazo, solvencia, autofinanciación y cobertura y cálculo de los ratios de endeudamiento. El endeudamiento 1 y el endeudamiento 2. Otra posible pregunta sería hacer el análisis de la liquidez a través de la herramienta de la comparativa fondo de maniobra y necesidades operativas de fondo. Siendo el fondo de maniobra, como comentamos antes, la parte de recursos de largo plazo que financia activos de corto, esto es patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Siendo las necesidades operativas de fondos el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. Las necesidades operativas de fondos son una magnitud mucho más rica y útil para el análisis de la liquidez que el capital corriente. La diferencia entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos se debe cuantificar y aquí nos encontraríamos que si el fondo de maniobra es menor que las NOF, estaríamos ante un déficit y tenemos que determinar cómo está financiado, habitualmente con deuda bancaria de corto plazo, o si el fondo de maniobra fuera mayor que las NOF, la cuantificación de dicha diferencia sería un superávit y tendríamos que indicar dónde se ha invertido, generalmente en activos financieros de corto plazo, inversiones financieras temporales. Asimismo, este análisis conlleva la determinación de 3 ratios asociados.
necesidades operativas de fondos entre ventas, fondo de maniobra entre necesidades operativas de fondos y coeficiente básico de financiación, que se calcula como patrimonio neto más pasivo no corriente entre activo no corriente más NOF. Y finalmente, otro posible ejercicio para el examen sería la elaboración de un estado de flujo de efectivo completo, donde tendríamos que elaborar en primer lugar el flujo de efectivo de actividades de explotación, el FEAE, el flujo de efectivo de actividades de inversión, el FEAI, y el flujo de efectivo de actividades de financiación, FEAF. Recordemos que la suma del flujo de efectivo de actividades de explotación más el flujo de efectivo de actividades de inversión es la variable denominada flujo libre de caja, que es la más importante en la vida financiera de la empresa. Si entrase este ejercicio, se os proporcionaría la plantilla del estado de flujo efectivo del Plan General de Contabilidad. Y por mi parte nada más. Ya digo, estoy a vuestra disposición de aquí al examen. En primer lugar, y por favor, chequead que cumplís con los requerimientos para poder presentaros al examen, eso es muy importante, si tenéis cualquier duda me la hacéis saber. Y luego, por otra parte, bueno, pues igualmente, para cualquier pregunta, cuestión, duda sobre el temario, sobre lo visto en todas las unidades, pues ya digo, podéis contactar conmigo a través de las tutorías telefónicas, de los foros de la asignatura o a través también del sistema de mensajería o del correo electrónico. En cualquier caso, pues animaros a que hagáis un esfuerzo en este último periodo. Merece la pena pues que consolidéis todo lo aprendido y trabajado a lo largo del semestre, y espero bueno pues que aprobéis la asignatura con mucho éxito y que os vayan las cosas muy bien. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración y os mando un abrazo. Mucha suerte para el examen.